Seguimos con nuestra serie, hermanos, del Evangelio de Juan. El Señor ha hablado a nuestras vidas, hermano, y recordemos que el objetivo de esto, hermano, es que creamos que Jesús es el Señor, hermano. Todas estas enseñanzas refuerzan, hermano, que Jesús es Dios. Amén. Que Él era el Mesías que había de venir. En la enseñanza pasada, hermano, hablábamos un poco Jesús hablaba a los que habían creído en Él, judíos, hermanos, y estas personas estaban pues teniendo una fe, digamos, pero una fe falsa, ¿no? Una fe que cae rápido. En la enseñanza pasada hablábamos un poco, hermano, que Jesús les decía que Él había venido para hacerlos libres del pecado, hermano. Los judíos de ese momento que escuchaban la enseñanza, ellos creían que Jesús hablaba de ser libres, pero físicamente, hermano. Jesús hablaba de que si creían en Él, en sus palabras, Él los iba a hacer libre de la esclavitud del pecado. También Jesús daba otra enseñanza a los judíos que decían que eran descendientes de Abraham y ellos por consecuencia creían que por ser descendientes de Abraham, pues hermano, ellos no tenían ninguna esclavitud. Pero Jesús daba una enseñanza, hermano, y decía que lo que tú practiques, de eso eres esclavo, del pecado, amén. Era lo que Jesús estaba enseñando. Y llegaba Jesús a decirle que ellos eran hijos del diablo, hermano, porque practicaban sus obras y estaban esclavizados, ¿no?, a ese pecado que era la mentira, el robo. Y bueno, ellos también pues buscaban matar a Jesús. Entonces, ellos estaban practicando las obras de su padre, hermano, Satanás. Refutaba muy fuerte, hermano, al argumento que ellos decían: nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Pero Abraham, hermano, él tenía fe. Él, si hubiera estado en ese momento, yo creo que fuera uno de los primeros que hubiera creído en Jesús, hermano. Pero estos hombres malvados, hermano, pues practicaban, ¿no?, todo lo de Satanás. Ellos buscaron matar a Jesús, hermano, en muchas ocasiones, como lo vamos también a ver en esta enseñanza. Cuando Jesús dice que Él es el yo soy, buscaron matarlo. Y estas no eran obras de Abraham, hermano, eran obras de Satanás. Ellos usaban el falso testimonio y mentiras. Era algo que caracteriza a Satanás, el padre de la mentira, hermano. Ellos en múltiples ocasiones buscaron falsos testigos, falsos testimonios para buscar aprender a Jesús, para matarle, para encarcelarle. En el versículo 46 del capítulo 8, versículo 46. Juan 8:46 dice: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no son de Dios. Amén. Hermano, nadie encontraba un pecado en Jesús. Él les dijo: ¿quién me prueba de pecado? De algún modo lo que está diciendo, hermanos, si saben que yo soy mentiroso, si saben que yo peco o que hago las obras de Satanás, pues no me crean. Pero Él los prueba, hermano, y nadie ha encontrado una falta en nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermano, Él era el santo, Él era inmaculado, ningún defecto había en Él. Él estaba apartado del pecado y siempre, hermano, siempre hacía la voluntad del Padre.
Jesús les dice: prueben si hay algo malo en mí, si he hecho algún pecado o he mentido. Si es así, pues no me crean, pero jamás, hermano, vieron algo malo en Él. Lo que Él quiere dar a entender, hermano, es que crean en sus palabras, que crean, hermano, porque todo lo que Él hablaba era de parte del Padre. No creían aunque Él decía la verdad. Lamentablemente, estos fariseos, estos judíos, hermano, a los que estaba hablando, pues estaban cegados, ¿no?, por el pecado. Lamentablemente, el pecado, hermano, endurece el corazón, y aún así esté el Evangelio en todo su esplendor, aún esté nuestro Señor hablando directamente a tu vida, si hay pecado, hermano, como lo había en estos judíos, hermano, inhabilita para que puedan recibir la palabra. Endurece sus corazones. El pecado paraliza nuestros sentidos, hermanos, espirituales, para que no podamos recibir la palabra de Dios. Te hace incrédulo. Por eso estos judíos no recibían las palabras de Cristo. Y aunque eran del Padre, aunque en Él no había ninguna mentira, aunque Él era inmaculado, no las creían. Y Jesús concluye en ese versículo: ustedes no escuchan porque no son de Dios. Ustedes no escuchan la voz de Dios porque no son de Él. Son de vuestro padre el diablo, lo dijo anteriormente, porque sus obras hacen. Y vamos ahí al versículo 48. Esto era un poco de lo que hablábamos la enseñanza pasada. Lo que contestaron los judíos a estas palabras de Jesús, dice el 48, y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Estaremos viendo, hermano, estos hombres llenos de maldad ya no tienen argumentos para hablar en contra de Jesús. ¿Y qué es lo que hacen, hermano? Acusan a Jesús de ser samaritano y de tener demonio. Estos hombres, hermano, insultan a Jesús. Vimos que ya no tienen argumentos para defenderse. Y usan este insulto, hermano. Usan la blasfemia, decir que tiene un demonio. Y le dicen, hermano, que es samaritano. Lo veo más o menos como aquellos perros, hermano, que están ladrando para querer destruir a Jesús. O como aquellas víboras, hermano, venenosas que escupen, ¿no?, el veneno. Están atacándolo por ya no tener argumentos, porque Jesús les ha dicho todas sus faltas. Vemos que el primer insulto que le dicen es que es samaritano. En nuestros tiempos, hermano, el que le digan a alguien que es un buen samaritano o que es samaritano, pues no tiene como tal en aquellos tiempos un insulto. Al contrario, cuando dicen a alguien que es un samaritano, un buen samaritano, pues es aquella persona que ayuda a personas que pues necesitan ayuda, ¿no? Cuando vas en carretera y le ayudas a alguien, se paró un buen samaritano. Pero en los tiempos de Jesús, hermano, el que le dijeran samaritano a alguien, que fue el insulto que le dijeron a Jesús, la palabra samaritano en aquel tiempo lo usaban como un insulto. ¿Por qué? Los samaritanos y los judíos no se llevaban. Los judíos estaban peleados con los samaritanos, hermano, porque ellos adoraban a Dios de una manera diferente.
Los samaritanos adoraban en los lugares altos y los judíos en el templo. Los judíos miraban a los samaritanos como impuros, porque ellos en algún tiempo fueron asediados por los asirios. Y bueno, hubo una mezcla entre gentiles y judíos, hermano. Y ellos lo miraban como una mezcla pagana y los miraban como si no fueran su prójimo. Recordemos que en una ocasión un maestro de la ley, para excusarse, hermano, para no amar a los samaritanos, dijo: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús, hermano, dijo que en esa enseñanza, hermano, que ellos también son pues nuestros prójimos. Pero como les comento, los judíos los consideraban paganos, los consideraban como sus enemigos impuros. De hecho, hermano, ellos no pasaban por su ciudad, por Samaria. Ellos rodeaban, preferían caminar más kilómetros que toparse con un samaritano o que hacer trato con un samaritano. Entonces, fue una de las ofensas que dijeron en contra de nuestro Señor Jesús, hermano, cuando nuestro Señor les decía que ellos no eran hijos de Abraham, que el ser descendiente, que tener su sangre de Él, eso no los hace salvos. Lo que verdaderamente hacía salvo a un judío era que creyeran en la simiente, que creyeran en el Mesías, y no lo estaban haciendo. Ellos lo insultaron y en pocas palabras le estaban diciendo a Jesús que lo odiaban y que lo consideraban como un pagano, cuando Jesús le decía la verdad. También le dijeron que tenía demonio. Los necios, malvados, hermano, acorralados con la verdad, no tienen más, hermano, que empezar a decir insultos y a aventar ese veneno, ¿no? Entonces, estos hombres llegaron muy lejos, hermano, porque llegaron a la blasfemia. Ellos insultaron al Hijo de Dios, hermano, y le dijeron que tenía un demonio. Amén. Hermanos, ofendieron al Hijo de Dios. Todo por excusarse en sus pecados para que no fueran confrontados. En una ocasión, hermano, en Mateo capítulo 12, versículo 22 al 29, vemos que ellos acusan a Jesús, hermano, de decir que saca demonios por el príncipe de los demonios, que saca demonios por Belcebú. Vamos a leerlo. En Mateo 12, 22 al 29. No es la primera vez que insultan a Jesús, hermano, de esta manera. Mateo 12, 22. Entonces le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido en contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Hermanos, Jesús les enseña, hermano, que ningún reino, hermano, puede estar en pie si está dividido. Una familia dividida en sí, hermano, se destruye. Una ciudad dividida se destruye, hermano. Aún Satanás, hermano, si estuviera dividido, hermano, no prosperaría. Pero lo que quiere enseñar Jesús, hermano, es que
Jesús no echa demonios por Belcebú, hermano. Jesús primero ató al hombre fuerte, hermano, y después que lo dejó inhábil, que lo dejó, hermano, derrotado, Él puede, hermano, sacar demonios. Él tiene el poder del Padre. En el desierto, hermano, cuando Jesús fue probado por Satanás, en ese momento fue cuando Él ató al hombre fuerte. Digamos que Satanás quiso volver a hacer lo que hizo en el Edén. Quiso volver a destruir a la humanidad. En el Edén le funcionó, hermano. Tentó a Eva y a Adán y los destruyó, y por consecuencia el pecado se propagó como la sal en el mar. Pero en esta ocasión, hermano, dice que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu. Hermano, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, tenía una doble intención, hermano. Tenía la intención de restaurar lo que se había perdido en el Edén. Hermano, en el Edén se destruyó lo que es la salvación, ¿no? Fuimos condenados por el pecado, pero en Jesús, hermano, el nuevo Adán, ahí Él restaura lo que se había perdido, hermano. Amén. Él restaura, hermano, nuevamente el que podamos ser salvos. Él restaura, hermano, el que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Satanás quiso repetir, hermano, lo tentó, quiso destruir el plan de Dios, que su reino fuera establecido, pero falló, hermano. Falló. Y gracias a que nuestro Señor Jesucristo, hermano, lo derrotó, el reino de Dios, hermano, pudo ser establecido en la tierra. Amén. Pudo darnos la salvación por medio de Jesús. Amén. Él restableció el Adán, lo que pasó en el Edén, hermano, perdón. Restableció el Edén caído. Él ató al hombre fuerte, hermano, y bueno, es que por eso podía ahora sacar demonios. Pudo establecer el reino de Dios. Y no es que Jesús echara fuera demonios por el príncipe de los demonios, no, hermano. Ningún reino está dividido, sino ninguno prosperaría. Dice el versículo 49. Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Amén. Hermano, nuestro Señor Jesucristo pasa por alto el primer insulto del que le dijeron que era samaritano. Algunos opinan sobre este versículo y enseñan que Él estaba de algún modo defendiendo a su rebaño, a los gentiles, a los samaritanos. Por eso pasa por alto este insulto, el que le dijeron que era samaritano. Pero lo que sí defendió, hermano, es que fue lo que le dijeron, que él tenía un demonio. ¿Por qué defendió esto, hermano? Esto de algún modo estaba afectando la doctrina que el Padre le había dado. Todo lo que Jesús hablaba, hermano, recordemos que eran palabras del Padre. Y de algún modo estaban deshonrando al Padre por decir que las palabras que Él hablaba eran de demonios, hermano. Recordemos que en nuestro Señor Jesucristo, hermano, habita corporalmente toda la plenitud del Padre, el carácter, las palabras, hermano, del Padre. Jesús está reclamando, hermano, que no están honrando al Padre. Prácticamente, hermano, le están diciendo que el Padre es un demonio.
prácticamente están ofendiendo al Padre, hermano, cuando ofenden a Jesús. Por eso Jesús, hermano, pasa por alto lo que le dijeron a él, pero lo que le dicen al Padre, hermano, eso es lo que no deja pasar por alto. Pongamos un ejemplo, hermano. En este mundo, los países, pongamos Estados Unidos, manda representantes, embajadores a otras ciudades. Hermano, todas las palabras que hable este embajador son como si fueran del presidente o el rey que lo mande. Y sus palabras tienen el mismo poder, peso y autoridad del que lo mandó. Cualquiera que no escuche a ese embajador, cualquiera que le haga un daño a ese embajador, se mete con el que lo envió. Si lo insultan a él, insultan al que lo envió. De esa misma manera, hermano, están insultando al Padre cuando insultan al Hijo. Hermano, llegaron al extremo de blasfemar. Y esto es peligroso, hermano, pero el Señor es el que juzgará. Pero en esto, hermano, Jesús está, hermano, defendiendo. Él habla del Padre que están insultándolo a él. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos a leerlo. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Dice: por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco, o serán tenidos como nada. Hermanos, los que honran al Señor, hermano, y los que honran a Jesús, hermano, el Señor los honrará. Pero todo el que lo deshonre, el que blasfeme su nombre, hermano, el Señor lo tendrá como nada. Amén. El Señor le juzgará. Vamos al versículo 50. Vamos a leer de nuevo el 49. Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Hermanos, Jesús no buscaba su gloria. Jesús no buscaba hacerse famoso, hermano. Ni él mismo glorificarse. De hecho, el que quería glorificar a Jesús, hermano, era el Padre. Amén. Lo vemos en el versículo 50. Yo no busco mi gloria, hay uno que la busca, y ese es el que juzga. Y bueno, hermano, aquellos judíos están ofendiendo la gloria que el Padre le ha dado al Hijo. Pero Jesús les dice que el Padre los juzgará. Amén. Entonces, es importante, hermano, recibir el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque su testimonio es veraz, hermano, porque sus palabras vienen del Padre. Él es el camino, la verdad, hermano, y la vida. Recibamos su testimonio, hermano. Comúnmente las personas suelen recibir testimonios de hombres, y ellos, hermano, solamente juran por sí mismos. Ellos pues solamente dicen que han visto algo y le dan testimonio, no sé, que vieron un choque o que vieron un accidente. Y la gente cree, hermano.
crea sus testimonios. Pero cuánto más el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Que Él estuvo con el Padre. Él era el Verbo, hermano, que estaba con Dios en esa eternidad. Él todo lo que habla lo sabe de primera mano. Por eso hay que creer sus palabras. Pero hay personas, hermano, que no reciben el testimonio de Jesús. Sí reciben testimonios de hombres que vieron a un ángel, que se encontraron nuevas revelaciones, que nunca encuentran, digamos, esas nuevas revelaciones, que no tienen argumentos, hermano, cómo dar por hecho que vieron a un ángel. Solamente ellos lo vieron y creen, hermano. Creen falacias. Pero, hermanos, Jesús, hermano, todo lo que hizo y dijo fue acompañado con el poder del Padre. Hay muchos argumentos, hay 4 evangelios que dan testimonio de ellos, hermano. Hasta aún personas que no son, digamos, creyentes, dan testimonio que Jesús vivió y de las cosas que hizo. Por ejemplo, tenemos a Josefo, hermano, un hombre que no fue creyente. De hecho, fue pues alguien que estuvo de acuerdo con Roma, era un judío, pero bueno, este fue un escritor que habló de todo el asedio de Roma a Jerusalén, y en este relato habla de Jesús, hermano, de las cosas que él hizo. Pero viene alguien diciendo que se le apareció uno de los apóstoles en un río, y bueno, y se le apareció en forma de como de un santo, como de luz, y creen, hermano. ¿Por qué no creemos el testimonio de Jesús, hermano? Vamos a primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, aquellos judíos no reciben al que el Padre envía, y por consecuencia, hermano, no reciben al testimonio de Dios, y por consecuencia tampoco reciben al Padre, hermano. Amén. Nadie, hermano, va al Padre si no es por el Hijo. Amén. Y nadie va al Hijo si no es por el Padre. Amén. Hermanos, por eso nosotros recibamos el testimonio que nos ha dado el Padre. Recibamos a lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, hermano. Amén. No recibamos, hermano, por otro lado, las herejías. No recibamos cualquier otra enseñanza que diluya, hermano, la doctrina de Cristo. Que Él no es Dios, que Él no es el Mesías, que Él solamente es un simple ángel. Hermanos, rechacemos todas esas enseñanzas que insultan a la obra del Padre. Amén. Aplicándonos comúnmente a nuestras vidas, hay personas que, como estos judíos, cuando son confrontados con la palabra de Dios, cierran su corazón, sus oídos, hermano. Cuando están acorralados, bueno, empiezan a decir:
mí no me prediques eso ya es cosa del pasado. A mí no me prediques a Jesús porque eso es mentira, la Biblia es mentira. Yo tengo mi propia creencia de Dios. Y hermano, hay personas que toman esta misma actitud que aquellos judíos. Empiezan a insultar, empiezan a decir que todo lo que hablamos de Jesús es mentira, con tal de que no nos quiten esos pecados, con tal, hermano, de seguir abrazando sus pecados. Estas personas empiezan a despreciar, a mentir, a ofender, hermano, a las personas que traen el Evangelio de Dios. Lo que debemos de hacer, hermano, cuando recibamos la palabra de Dios, cuando recibamos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hermano, recibamos la enseñanza con mucha fe, recibamos la enseñanza, hermano, con corazones abiertos, con mansedumbre. Y hermano, esas palabras que recibes de Dios, que están en estas escrituras, las palabras de Cristo, estas te pueden salvar tu vida, pueden salvar tu alma de una separación eterna de Dios. Pues vamos ahí a Juan capítulo 8. Dice el 50, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Dice el 51, en verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Y como segundo subtema, hermano, de esta enseñanza, le he puesto el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. En este subtema, hermano, vamos a ver la importancia de guardar su palabra, de recibir su palabra. Vemos la expresión que comúnmente usa nuestro Señor: en verdad os digo. En otras ocasiones, hermano, ya he explicado estas palabras, esta expresión que usa nuestro Señor. Y cuando dicen las personas, en verdad te digo algo, hermano, es para asegurar lo que sabe esta persona. A veces no creen y la persona tiene que acudir a esto. En verdad te lo digo, para que puedan creer. Pero cuando esta expresión se usa doble vez, en verdad te digo, no es solo para asegurar lo que sabe, hermano, sino que también está diciendo que lo sabe por experiencia propia lo que está diciendo. Es decir, que lo sabe de primera mano lo que dice. Cuando Jesús dice, en verdad os digo, lo que Él quiere decir es que Él tiene el conocimiento personal, hermano, de lo que Él habla. Tiene un conocimiento íntimo y de primera mano. Hermanos, Él sabe de primera mano lo que les va a decir. Comúnmente estas expresiones las usa cuando revela un misterio del reino, hermano. Él nos está revelando, hermano, que si guardan su palabra, no verán jamás la muerte. Esto, hermano, es una revelación y nos lo dice, hermano, de primera mano. Amén. El que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Él es misericordioso, hermano. Aún en esta audiencia que está siendo incrédula, que se está resistiendo a sus palabras, que lo está insultando, hermano, Él todavía les da un poco de luz, hermano. Todavía les da la oportunidad que crean en sus palabras. Tal vez, hermano, me imagino yo que entre ese grupo de judíos incrédulos hay personas que
iban a creer en Él. Por eso todavía les dice, les da una luz más de salvación. Guarda mis palabras, cree en lo que te digo y no verás jamás la muerte. Aún sigue predicando el Evangelio, hermano. Amén. Por eso, hermano, nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, hermano. Aun cuando nuestra familia insulte o diga que no quiera escuchar más el Evangelio, hermano, no te desanimes. Sigue orando, hermano. Sigue orando. Y el Señor obrará a su tiempo, tratará con tu familiar o con tu pareja que aún no viene a Cristo. El Señor, hermano, nos muestra su compasión y su misericordia. Hermanos, no nos desanimemos. Sigue orando. Sigue dando esa luz del Evangelio, porque llegará el momento que el Señor obrará en esa persona, hermano. Y llegará el momento en el que recibirán con mucha gratitud y gozo esa palabra y se arrepentirán. Dice, el que guarda mi palabra no verá jamás la muerte. Los hombres malvados estaban pensando en una muerte física, hermano. Estos judíos todo lo miraban físicamente, hermano. Cuando Jesús hablaba pues cosas espirituales, revelaba cosas del reino, misterios del reino. Pero estos judíos pensaron, ¿cómo es que si guardamos su palabra nunca moriremos? Pero ellos pensaban de una muerte física. Pero Jesús hablaba, hermano, de una muerte espiritual. Hermano, Jesús hablaba de una separación eterna del reino de Dios. Una separación eterna de tener una comunión con Dios. Hermanos, la palabra nos dice que la paga del pecado es muerte. Hermano, estas personas querían seguir aferradas al pecado, y hoy nosotros también, hermanos, somos confrontados con esta palabra, hermano, y te dice el Señor, si guardas su palabra no verás jamás la muerte. Si guardas su palabra no tendrás una separación eterna con la comunión con Dios. Hermanos, si permaneces en sus palabras, el aguijón y el sepulcro ya no tendrán más poder sobre ti. Amén. Ya no habrá una separación entre tú y Dios. Ya no estará la ira de Dios sobre tu vida. Si permaneces, si guardas la palabra de Dios, hermano, jamás verás la muerte. Estos judíos, como les comento, hermano, creían de una muerte física, pero Jesús apuntaba a algo espiritual. Y, hermano, no solo debemos de guardar su palabra, sino también permanecer en su palabra para no tener esa separación con Dios, una muerte. En el versículo 31 nos dice que si nosotros permanecemos en sus palabras, le decía a esa audiencia que tenía una fe falsa, hermano, si verdaderamente permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermanos, no solamente es como a veces por ahí hacen, ¿no? Hacen una oración modelo y dicen, sí, Señor, te recibo como mi suficiente y Salvador, creo que tú eres Jesús, hermano, y no permanecen en sus palabras, no lo hacen su Dios, no permanecen en Él, solamente por quedar bien con la persona, solamente por, hermano, en ocasiones se sienten conmovidos y dicen, sí, yo acepto al Señor como mi suficiente Salvador. Pero Jesús dice, si permanecen en mis palabras, es la evidencia que verdaderamente son mis discípulos.
Esto me recuerda mucho, hermano, a la parábola, hermano, de aquellas semillas que caen en diferentes tipos de suelo. Había suelos, hermano, rocosos, y caían ahí semillas, hermano, y estas son comparadas a aquellas fe falsas que no permanecen en el Señor. Y dice que como no tiene raíz, rápidamente viene el sol y la seca, hermano, porque, hermano, era una fe falsa. Pero vemos por otro lado, hermano, una fe verdadera, una que, hermano, pone por obras las palabras del Señor. Es comparada a aquella tierra buena, fértil, hermano, que da fruto al 100%. Estos permanecen en el Señor, hermano. Permanecen, hermano, pegados a la vid verdadera. El Señor, hermano, no quiere que hagamos solamente declaraciones vanas, hermano, y no permanecer en Jesús. Vayamos a 2 de Juan, versículo 9. Hay que permanecer en su palabra. 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza, tiene tanto al Padre como al Hijo. Hermano, el que permanece en la enseñanza, en las palabras que están escritas aquí en su Biblia, hermano, tiene al Hijo y al Padre, y que las pone por obra. Claro, hermanos, hay que permanecer en Él. No hay que apostatar de la fe. Sigue hasta el final, hermano. Muchos en este tiempo, hermano, están apostatando, están retrocediendo, hermano, están dejando de seguir al Señor. No permanecen en sus palabras. La palabra nos dice en Hebreos 10, hermano, 37, nos habla, hermano, que el Señor no se complace con aquellos que retroceden, con aquellos que apostatan de la fe. Hermano, no dejemos de seguir al Señor. No dejemos, hermano, de despegarnos de la vid verdadera, hermano, porque alguien que se despega, hermano, de la vid, dice que la palabra que se seca, hermano, y es arrancada, cae, hermano, y solamente sirve para ser echada al fuego. No dejemos, hermano, de congregarnos. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y más cuando vemos que aquel día ya se acerca. No dejemos, hermanos, de estar con nuestro Señor, porque aquel día se acerca. Permanece en su palabra. Permanece en las enseñanzas de Cristo. Ponlas por obra, hermano. Y verdaderamente, hermano, el Señor estará contigo y tendrás al Padre también. Pero sigue hasta el final. Amén. Sigue hasta el final, hermano. Yo sé que no es fácil. Yo sé que hay muchas tentaciones. Yo sé que hay muchas cosas en este mundo, hermano, que a veces menguan nuestra fe. Pero, hermano, ¿a quién iremos si solamente en Él está la vida eterna? Hermano, no conviene despegarte de Él por un poco de placer mundano, hermano, y perder toda la eternidad, tu alma, toda una eternidad en una muerte, hermano, separado de Dios y recibiendo solamente su ira y castigo. No conviene, hermano. Permanezcamos en sus palabras y pongámosla por obra.
y verdaderamente seremos sus discípulos. Versículo 53. Dice, vamos a leer desde el 52, perdón. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas que también murieron. ¿Quién crees que eres? Hermanos, solamente Cristo puede darnos esa vida, ¿no? Esa vida eterna. Los judíos, enojados, claro, le dice: ¿quién te crees que eres? ¿Acaso eres mayor que Abraham, que los héroes de la fe? ¿Cómo dices tú que si guardamos tus palabras no miraremos la muerte? Ellos pensaban que jamás morirían físicamente, hermano. Pero, repito, Jesús hablaba, hermano, de una muerte espiritual, de que, hermano, tu alma no fuera condenada, sino que estuviera una eternidad con Dios, si creías en Él. Hermano, y claro que nuestro Señor es más grande que Abraham y que los profetas, es más grande que Moisés, porque todos los profetas antes de Él y todos aquellos héroes de la fe, todos murieron, hermano. Nadie resucitó. Nadie, hermano, derrotó a la muerte. Solamente Jesús, hermano, murió y venció a la muerte. Y en este tiempo, hermano, la palabra también nos dice que Él ascendió y que ahora está a la diestra del Padre, reinando. Y, hermano, sabiendo también que Él regresará para consumar ese reinado. Nadie de los héroes de la fe ha hecho esto. Muchos murieron, hermano, poniendo la fe en Cristo. Amén. Pero nadie venció a la muerte. Los judíos le dicen: ¿acaso tú eres mayor que nuestros padres y que los profetas? Sí, hermano, sí es mayor, claro. Pero Jesús hablaba de una vida espiritual, hermano, después de la muerte, que no vería la condenación. Dice el 55, vosotros, vamos a leer desde el 54. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís: Él es nuestro Dios. Vosotros no le habéis conocido, pero yo le conozco. Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vemos que Jesús es mayor que los profetas. Ellos murieron. Pero Jesús les dice, hermano: si yo mismo me glorifico, mi gloria es nada. Pero el que me glorifica es el Padre, a quien ustedes dicen que es su Dios. Hermano, Jesús les dice que Él no puede mentir. Él solamente está diciendo la verdad. Él solamente está hablando lo que el Padre dice. Y si Él dice otra cosa, hermano, pues sería un mentiroso, y sabemos que en Él no hay ningún pecado. Por eso Él les dice que Él habla y conoce todo lo del Padre. Sería un mentiroso, dice Jesús, como vosotros, si dice que no le conocen. Amén. Vamos a vamos a leer del versículo 56 al 57. Dice: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio, y se alegró. Por esto los judíos le dijeron: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham?
Jesús les dijo, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. En este tercer subtema, hermano, vamos a ver la preexistencia de Jesús. Amén. El padre Abraham, hermano, dice Jesús que se regocijó esperando la venida del Mesías. El padre Abraham, hermano, sin verlo a Jesús, físicamente, hermano, Abraham no vio a Jesús, pero el padre, hermano, hizo un pacto con él, hermano, que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, hermano. Hermano, Abraham creyó en esto. Abraham creyó en la simiente, hermano, y en la promesa de Dios, y le fue contado por justicia. Dice el versículo 56, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿Cómo es que Abraham creyó en él, hermano? ¿Cómo es que se regocijó esperando ver el día de Jesús si ni siquiera lo conocía, hermano? Aún no estaba la promesa del Mesías venidero. Pero, hermano, los del antiguo pacto, al igual que nosotros, para poder ser salvos, tenían que tener fe. Y la fe la tenían que poner, hermano, en una promesa que se hizo en el Génesis 3:15. Vayamos a verlo. Cuando Eva y Adán fallaron, hermano, se hizo el primer tratado del Evangelio. Satanás destruyó, hermano, pues el pacto, lo que había hecho el Señor con Adán. Hizo que fallaran. Y bueno, vemos que hay una condenación, ¿no? Hay consecuencias por haber fallado al pacto de obras que estaba entre Adán y Dios. Pero, hermano, al igual que el Señor les dio unas exhortaciones, también Dios mismo, hermano, dio la salida, les dio el Evangelio, les dio una luz, hermano, para que creyeran y pudieran, pues, tener perdón. En Génesis 3:15, este se conoce como el primer tratado del Evangelio, y dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Después del pecado, hermano, aún el Señor es misericordioso con Adán y con Eva y con la humanidad. Y todavía había una luz de salvación para aquellas personas. Y, hermano, en medio de todo el mal, el Señor le dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. La enemistad, hermano, que habla el Señor entre la serpiente y la mujer, es que, hermano, se ponen en contra, porque la mujer dará a luz un hijo, hermano, que destruirá, aplastará la cabeza de aquella serpiente. Y dice, y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Hermano, en la simiente de la serpiente de Satanás y entre la simiente de la mujer, hermano, habría pues una guerra, ¿no? La simiente pues de Satanás, hermano, pues son aquellos que se levantan en contra de la verdad y que pues hacen las obras de vuestro padre, el diablo, ¿no? De aquellas personas. Y la simiente de aquella mujer, hermano, bueno, son los cristianos, hermano.
son los creyentes que habrían de creer en la simiente de la mujer. Dice, Él te herirá en la cabeza. Jesús primero, hermano, tiene que sufrir. Él tiene que recibir la ira del Padre. Todavía tiene que, digamos, ser atacado, digámoslo así, por Satanás. Pero después Cristo aplastará la cabeza de aquella serpiente, derrotará a Satanás en la cruz y consumará, hermano, aquella derrota con su segunda venida. Este es el Evangelio desde el Génesis 3:15, hermano. Era lo que tenían que creer para ser salvos los del antiguo pacto. Creer en esa simiente, hermano. Creer en esa simiente. Y fue lo mismo que se le dijo a Abraham, hermano, que de su simiente, hermano, serían benditas todas las naciones de la tierra. De la simiente de Abraham, hermano, él levantaría el Señor uno por el cual serían benditas todas las naciones. Después, con el rey David, hablando de la simiente, hermano, la misma simiente del 3:15 del Génesis, el Señor prometió a David, hermano, que de él habría un rey que no tendría fin. Un rey, hermano, que saldría de él, de su linaje. Amén. Esta simiente, hermano, era como quien, para ellos estaba velado, ¿no?, que era el Mesías, pero conforme fue pasando el tiempo, progresivamente se fue revelando. Después los profetas hablaron que iba a ser el Mesías, y después vemos en el Nuevo Testamento que es el Cristo, hermano, que es Jesús, el Hijo de Dios. A nosotros se nos dio toda la revelación, hermano. Si creemos, hermano, en Jesús, como lo hizo Abraham, creyendo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, y le contó por justicia, hermano, y fue salvo. Nosotros debemos, hermano, creer en Jesús, que es, digamos, la revelación completa, hermano. Todo de lo que apuntaba el antiguo pacto era en Él. Era Jesús, hermano. Vamos de nuevo ahí a... ¿Alguien si me ayuda a buscar Gálatas 3:8? Dice Juan capítulo 8 versículo 56: vuestro padre Abraham se regocijó esperar ver mi día. Recordemos, hermano, que él esperaba en la simiente, se regocijó en el esperar ver que, bueno, le tocara ver al Mesías. Hermano, los judíos tienen al Mesías ahí, tienen a la simiente que desde el Génesis 15 se está anunciando, y no lo reciben, hermano, y no creen en sus palabras, y no permanecen en él. Al contrario, buscan hasta matarle. Pero Abraham anhelaba ver ese día, tenerlo enfrente. Amén. Gálatas 3:8. ¿Se da lectura? Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Dio esta buena noticia a Abraham, hermano, que en él iban a ser benditas todas las naciones, en su simiente, hermano. Pero bueno, si creen en esto, si creen en esto mismo que creyó Abraham, ¿no?, en esa simiente prometida, y lo tienen enfrente y no quieren creer. Dice el versículo 57: por esto los judíos le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Amén. Antes que Abraham naciera, yo soy. Algunas personas dicen que Jesús nunca dijo de él mismo el ser Dios, que él mismo nunca se puso este título. Pero hermanos,
vemos que Él mismo dice ser Dios. Él dice, hermano, ser el yo soy. Y, hermano, una prueba evidente de esto es de que cuando los judíos escuchan estas palabras de Jesús, hermano, dice que toman piedras para matarle, porque Él se adjudica ser Dios, ser aquel gran yo soy que se presentó a Moisés, hermano, en aquella zarza. Moisés, cuando se presentaba con Dios, le decía, dime cómo te llamas para decirle a tu pueblo quién me envía. El Señor, hermano, les dijo a Moisés, diles que el yo soy te envía. Hermano, ese mismo yo soy que habló a Moisés en aquella zarza, ese mismo yo soy que ha estado hablando desde el Génesis, en todo el Éxodo, por medio de los profetas, ahora, hermano, está hablando a aquel pueblo. Amén. Está hablando a aquel pueblo judío. Y se presenta y dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Hermanos, aquellos hombres llenos de rabia, enfurecidos, vieron esto como una blasfemia. No lo recibieron, hermano. No lo recibieron y tomaron piedras para matarle al Hijo de Dios, hermano. Pero, hermano, la palabra nos dice que el Verbo estaba desde el principio, hermano. Amén. Que Jesús estaba en aquella eternidad con el Padre, hermano. Él ya existía antes que Abraham. Pero los judíos decían, ¿cómo es que si todavía no tienes más de 50 años y dices que Abraham te vio? ¿Cómo dices ser eso si sabemos que Jesús tenía 30 años? Pero Jesús a lo que apuntaba era a su preexistencia, hermano. Que Él, hermano, ya estaba desde la eternidad. Que Jesús, hermano, no tiene un principio ni tendrá un fin, hermano. Él está en esa Trinidad, en esa esencia, hermano, poderosa, divina. Amén. Él habitaba con el Padre, con el Espíritu Santo, desde antes que Abraham naciese. Él ya era, hermano. Él ya existía, pero Él, hermano, hizo la voluntad del Padre. Tomó la forma de siervo, hermano. Él estando en aquella gloria, en aquella sustancia con el Padre, en aquella eternidad, Él se despojó de eso para hacer la voluntad del Padre, hermano. Para hacer aquella simiente que se hablaba desde el Génesis 3:15. Aquella simiente por el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Hermano, Él vino a la tierra para hacer la voluntad del Padre, para tomar forma de siervo. Y estando en esa condición, hermano, pagar por tus pecados y por los míos. Llevar la ira del Padre, satisfacer su ira, hermano, porque era la única manera de que nosotros pudiéramos ser salvos. Nadie es salvo, hermano, por hacer todas las obras de la ley. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, hermano. Tenía que venir esa simiente para podernos salvar. Nadie, hermano, a nadie se le haría justo un juez, hermano, aquí en la tierra que perdonara a hombres violadores, a hombres asesinos, a hombres mentirosos, a hombres que blasfeman contra ellos. Si vemos que aquellos jueces terrenales, hermano, le dan una sentencia suave, solamente le dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar una semana de cárcel y con eso pagas todas tus deudas. ¿Verdad, hermanos, que sería un juez injusto? Que solamente por, hermano, 10 días de cárcel por haber violado, matado, mentido, estafado, ¿verdad que sería injusto? Hermano, lo mismo sería si Dios perdonara al pueblo que ha estado
hermano, toda una vida haciendo todo lo contrario a su ley, rompiendo con sus 10 mandamientos. Hermano, sería injusto que Él perdonara tanta maldad. Y la palabra nos dice, hermano, que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque si fallas en uno, te haces culpable de todos los mandamientos. Hermano, porque el que dijo, no matarás, también dijo, no adulterarás. No usarás el nombre de Dios en vano. Con uno te haces culpable de todos. Pero Jesús, hermano, vino a satisfacer toda la ira, hermano, del Padre que iba a caer sobre nosotros. Solamente el Hijo de Dios, amén, solamente un ser divino, sin pecado, sin mancha, podía satisfacer, hermano, los pecados de toda la eternidad del mundo. Solamente Jesús, hermano, el Hijo de Dios, que también era Dios, hermano, solamente ese ser eterno pudo satisfacer todos los pecados, pudo pagar todos los pecados de todo el mundo y de todos los tiempos, hermano, de toda tribu, lengua y nación. Es la única manera en la cual nosotros podemos ser justos. Hermanos, pongamos toda nuestra confianza en Jesús. Hermano, si recibes sus palabras, si crees en Él y te arrepientes de todos tus pecados, dice Él que jamás verás la muerte. No tendrás, hermano, la separación eterna de Dios y tu alma, hermano. Si recibes sus palabras, si crees que Él es el Hijo de Dios, hermano, y te arrepientes de tus pecados, recibes sus palabras, hermano, estarás con Él una eternidad. Hermanos, no seamos como aquellos judíos incrédulos, que por tal de que no les saquen la tierrita debajo de sus uñas, hermano, con tal de que no les afecte, que no les saquen sus pecados a la luz, no seamos como aquellos que siempre ponen pretextos y insultan el Evangelio y lo quieren opacar. No seamos como ellos, hermanos, sino arrepintámonos y recibamos esa palabra con mansedumbre, recibamos esa palabra con fe, hermano. Pongamos la mirada en nuestro Señor Jesús. La palabra nos dice que miremos a Dios y sed salvos todos los confines de la tierra. Hermano, mira a Dios como tu única salvación. Mira a Dios, hermano, como la única salida para que puedas ser salvo. Hermano, lo he dicho antes, mirar al Señor no conlleva ningún tipo de esfuerzo. Poner tu fe en Él, hermano, no requiere una inteligencia, no requiere que tengas un IQ grande, hermano. Simplemente que pongas tu fe. Nada te cuesta mirar a Dios. Amén. Nada te cuesta mirar a Jesús, su obra en la cruz, hermano, y Él te salvará. Amén. Él te salvará. Todos podemos mirar su obra. Todos tenemos la capacidad, obviamente, de creer. Es algo con lo que nacen todos los seres humanos, poder ver. Hermanos, miremos la obra de Jesús en la cruz, en aquel que dejó su forma de Dios para venir a morir por nosotros en la cruz y justificarnos delante del Padre. Oremos, hermanos, pónganse de pie. Señor, ruego, Padre, que hoy estas palabras sean tocando las vidas de los que han escuchado hoy este Evangelio. Señor, ruego, Padre, que transforme las vidas, que pongamos la mirada en Jesús. Señor, el propósito, Señor, es que veamos que tú eres Dios, Señor. El propósito es que veamos tu obra en la cruz, Padre, y al creer tengamos vida eterna.
obra en los corazones. Transforma, Señor, esas vidas con esos corazones de carne. Quita esos corazones de piedra, Señor, esos corazones sensibles. Padre, aquellos que guardan tu palabra y que buscan permanecer en ella. Señor, tal vez no hemos permanecido. Tal vez, Señor, hemos querido mirar atrás, apostatar de la fe, Señor, pero tu palabra nos ha hablado que el que retroceda para atrás, con él no se complace tu alma. Señor, ayúdanos a permanecer hasta el final. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a vencer, Padre. Si tú nos ayudas, Señor, podremos, Padre. Gracias por esta palabra hermosa, Señor, que, Señor, hoy has hablado a tu pueblo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, sigue obrando, Padre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Damos gracias a Dios por esta palabra. Jesús, hermano, anterior a Abraham. Amén. Él es Dios, hermano. Él hablaba y hacía toda la voluntad del Padre. Escuchémoslo a Él y, hermano, si lo tenemos a Él, también tenemos al Padre. Pero si lo rechazamos, pues tampoco tendremos al Padre, no tendremos la salvación. Amén, hermano. Bueno, vamos a orar, hermano, para ser despedidos, y bueno, también por los que quieran ofrendar, hermano, ahí está el cofrecito. Y bueno, vamos a orar, hermano, por todo este servicio, porque bueno, el Señor ha sido bueno con nosotros. Señor, te damos gracias una vez más porque nos permite, Señor, estar aquí. Gracias por, Padre, poner el querer como el hacer en cada uno. Sigue obrando, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que lleves con bien a cada uno de mis hermanos, Señor. Señor, guarda nuestras entradas y nuestras salidas, Señor. Rogamos, Señor, que podamos estar aquí el día martes o el domingo, Señor, según sea la capacidad de cada uno de mis hermanos de estar asistiendo, Señor. Pero guarda a tu pueblo, Señor. Si tú quieres, Padre, danos vida y salud, Padre, para poder estar aquí el siguiente servicio. Gracias, Señor. Bendice al Dador Alegre también, Padre, y Señor, también pedimos que guardes a los pequeños, Señor, que, Padre, están en sus escuelas, Señor, y las amas de casa y los hermanos que salen a trabajar. Guárdale, Señor, en el nombre de Jesús. Despídenos en paz, Señor. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Saludes en el amor de Cristo. Y bueno, hermano, primeramente Dios, nos vemos el día martes. Amén. Bendiciones.